Cuenta, señor secretario. Recordarle a su señoría que en el día de ayer los comités han fijado un plazo de 15 días para que esta comisión despache el proyecto de ley sobre protección de glaciares, para que lo tengan presente. Ya, pero ahí tenemos un problema, que es que estamos a 18. Y la próxima sesión la vamos a tener recién el día 1 de enero. Ah, perdón. No, entonces la vamos a tener el 8 de enero. Y son más de 15 días. No podemos cumplir con el acuerdo de comité. ¿Ah? Son 15 días hábiles. Y ahí cumple con el comité. Hable usted con la senadora Órdenes, presidente. Se sugiere. Ya, yo voy a hablar con ella, porque nosotros podríamos despachar este proyecto, podríamos el 8, el 9 y el 15, y despacharlo más tarde el 15 de enero. Tenemos con la senadora Prosta más que ver el tema del Código de Agua, que vamos a tener que hacer 3 sesiones semanales para despacharlo en enero, en la Comisión de Agricultura. Ya, yo ahora con la senadora Orden y voy a proponer una fórmula para cumplir con el acuerdo de los comités. Perfecto. ¿No hay nada más en la cuenta? No. Yo podría hablar también con el senador Alamán para que estén alineados. Perfecto. Y la senadora Proboste es jefa de... Con ella misma. Con ella misma. Presidente, en temas varios, yo quisiera saludar al nuevo presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre. Me refiero al dirigente Patricio Elgueta, que además es dirigente de la división Codelco Salvador, y expresarle, además de todo nuestro cariño, nuestra solidaridad, el apoyo también que él, así como otros presidentes de la Federación de Trabajadores del Cobre, pueden tener de esta comisión, y le pediría que la comisión pudiera agendar en un futuro la participación del presidente de la FTC acá en este espacio. Entonces, ¿habría acuerdo para mandatar al secretario a fijar una próxima sesión de la comisión la invitación al presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre? Y le hacemos un saludo como comisión, ¿les parece? Al presidente de la Federación. ¿Habría acuerdo? Muchas gracias. Bueno, están invitados en representación de Codelco el presidente ejecutivo, el señor Octavio Araneda, bienvenido, el vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, señor Renato Fernández, el vicepresidente de Operaciones Centro Sur, señor Mauricio Barraza, el gerente general de la División Ventanas, el señor José Sangüesa, el gerente de Comunicaciones y Asuntos Públicos, señor Mauricio Campuzano. Si quiere se puede sentar por acá porque tenemos recinto disponible. El jefe de Asuntos Externos, señor Patricio Llévenes. También puede sentarse acá porque estamos con... Nos sobran asientos, así que si quiere se puede sentar acá. Aunque no intervenga, no importa, bueno. Bueno, y esta sesión ha sido convocada para analizar la situación de la división Ventanas de Codelco. Tuvimos una sesión anterior en que escuchamos a los representantes de los trabajadores y la idea es escuchar también al ministro de Minería a propósito de los planes que tenía el gobierno al respecto, y la idea es que recibamos un informe de Codelco al respecto. Así que le cedo la palabra a los representantes de Codelco. Ok, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá y contar un poco sobre la situación de Ventanas, ¿no? Lo que vamos a compartir con ustedes hoy día básicamente es una mirada global sobre lo que ha pasado con División Ventanas, especialmente en relación a sus temas ambientales y comportamiento ambiental, las inversiones que hemos hecho, los resultados que hemos tenido recientemente y en qué estamos hoy día en Ventanas, básicamente. ¿Cuál es el foco de nuestra preocupación, los temas que estamos trabajando y, diría yo, la agenda que tenemos los próximos meses, pensando en las nuevas obligaciones que nos impone el plan de prevención y descontaminación de la zona de Quintero y Puchuncaví? Ese es más o menos el objetivo de lo que queremos presentar y obviamente disponible a todas sus preguntas y otros temas que quieran discutir. Y esta presentación la va a hacer don José Sangüesa y nosotros vamos a estar disponibles para complementar con comentarios y con preguntas. Don José Sangüesa es el gerente general de la Fundición de Ventanas. Bien. Vamos a iniciar. La presentación, aquí hay un índice ya de los temas que vamos a tocar, un contexto
vamos a hacer énfasis en todo lo que ha estado ocurriendo desde el punto de vista ambiental y finalmente, ¿no es cierto?, cuál es el nivel de avance que tenemos y cómo estamos desarrollando, ¿no es cierto?, el plan de prevención y descontaminación que hace poco tiempo atrás se aplica en la región. Solo como contexto global, ¿no es cierto?, nosotros estamos embarcados en Codelco y por lo tanto tenemos la misma misión, maximizar en forma competitiva y sustentable el valor económico de esta compañía y aportar, ¿no es cierto?, a Codelco en el largo plazo. Contexto que es no menor, ¿no es cierto?, y por ustedes ampliamente conocido. Nosotros estamos ubicados en un polo industrial donde existe una gran cantidad de industria, ¿no es cierto?, y eso tiene obviamente efectos colaterales, ¿no es cierto?, en las comunidades. Un poco de contexto, esta es una división del año 64, cuando recién partió, ¿no es cierto?, estaba básicamente Ventana, en ese tiempo Chilestra que se llama. Y hoy día tenemos 14 empresas. Como Codelco llegó a la zona el año 2005. Recuerden ustedes que esta era antiguamente una fundición y refinería de la ENAMI. ¿Cómo se produjo esto? Bueno, hay un tema que es no menor y que es relevante, ¿no es cierto? Hay una ley de traspaso en esta materia y que en términos concretos, ¿no es cierto?, establece que la obligación a Codelco de mantener en la función de refinería Ventana la capacidad de fusión y refinación necesaria para garantizar, sin restricción ni limitación alguna, a precio de mercado, el tratamiento de los productos de NAMI. O sea, tiene una particularidad bastante especial esta división, ¿no es cierto?, que hay una ley que nos obliga a mantener esta capacidad para procesar los concentrados o los productos en general, ¿no es cierto?, que envía el ENAMI, porque no solo nos envía concentrados, sino también nos envía ánodos de la fundición ENAMI Vialidad a la refinería de Ventana. Ya hay algunas especificaciones con respecto al contrato de ENAMI, que en términos generales, ¿no es cierto?, tenemos algunas distorsiones con respecto al mercado, pero que creo que en este momento no es lo más relevante y podemos discutirlo o verlo después en detalle si ustedes así lo estiman conveniente. ¿Qué es lo que es Ventana? En Ventana, ¿no es cierto?, trabajan aproximadamente 1.800 personas. ¿Ya? Tenemos una dotación, yo diría, 1 a 1 entre propios y terceros. Hay una característica no menor, el 42% de estas personas viven en Puchuncaví y Quintero, ¿ya? Y como lo planteaban los dirigentes sindicales, muchos de los dirigentes sindicales viven en la región. Por lo tanto, es gente que claramente conoce lo que nos está ocurriendo y ha ido viendo cómo ha ido también evolucionando nuestro comportamiento ambiental. Y el resto vive en otras comunas de la región. Hay distintas comunas de acá. Y la operación de la división en términos generales impacta en la región a través de contratos de servicio, ¿no es cierto?, remuneraciones y otro tipo de cosas, aproximadamente de donde los 43 millones en la región. Un tema para poder hacer foco, nosotros tenemos, yo diría, 2 grandes negocios, ¿no?, que es un negocio de la fundición y un negocio adicional, que es la refinería, ¿no es cierto?, que en el caso de la refinería, nosotros procesamos ánodos provenientes de Paipote o HBL, como quieran llamarle, nuestros propios ánodos que se producen en la fundición y además tenemos ánodos externos que llamamos que son aproximadamente 190.000 a 200.000 toneladas del teniente. Y en ENAMI nos llega desde Paipote 80 a 90.000 toneladas de ánodos y nosotros entonces le devolvemos eso como cátodo 100% grado A. Y ese es un negocio independiente, digamos. Son 2 negocios que están ubicados en el mismo y tienen precios distintos, tienen mercados distintos, ¿ya? Y el negocio fundición, en que también tenemos una capacidad aproximada de 100 a 110.000 toneladas de ánodo, que en términos, hablando de concentrado, que es lo que más usamos los que fundimos, ¿no es cierto?, es aproximadamente como capacidad instalada del orden de las 440.000 toneladas de concentrado. Y digo capacidad instalada porque más adelante les voy a mostrar que no podemos usar toda la capacidad instalada, ¿no es cierto?, por algunas restricciones que tenemos. Fruto de la fundición, entonces, tenemos 2 grandes productos, ácido, que fundamentalmente se va hacia el norte, ¿no es cierto?, hacia algunas de nuestras propias divisiones, o vendemos a terceros. Y eso lo embarcamos por Puerto Ventana, tenemos un aciducto y se va a la producción prácticamente todo por el barco.
y los ánodos, que son los que nosotros procesamos, ¿no es cierto?, en nuestra propia refinería. De nuestro abastecimiento, el 60% es propio de Codelco, el 40% es concentrado de NAMI, y eso, en nuestro ámbito de acción, yo diría que va prácticamente de la cuarta a la sexta región. Tercera región está focalizado fundamentalmente el procesamiento en Paipote, pero acá nos llega de la cuarta a la sexta región. Y estimamos un impacto de alrededor de 8.000 empleos indirectos, ¿no es cierto?, que tienen que ver con la operación de este sector, digamos. Hecho el contexto, vamos a ver también una evolución. Creo que siempre es bueno tener el referente histórico de lo que hemos estado haciendo en el ámbito ambiental y normativo. Yo creo que es muy importante recordarnos que hasta el año 90 no había normativas ambientales, ¿ya? Y ya el año 92 surgen las primeras normativas. En esa época estaba el ENAMI. Y fíjense ustedes que estamos hablando de 124.000 toneladas de CO2 como normativa, y nosotros teníamos en ese momento 112.000 toneladas de CO2. Y esto fue evolucionando, ¿no es cierto?, hasta que ya en el año 2005, cuando finalmente Codelco se hace cargo de esta división, ¿no es cierto?, los niveles de emisión que teníamos como ventana eran 18.780 toneladas de CO2, con una normativa de 90.000. No merece análisis ese tema. Pero sí, tal vez es importante tener el contexto. Fíjense que nosotros teníamos 112.000, que puesto hoy día es una locura. O sea, cualquiera que vea esos números, pero era el contexto que teníamos en ese momento. Posteriormente, ¿no es cierto?, nosotros empezamos a hacer una serie de inversiones, las vamos a ver con más detalle, pero entre el 2014 y el 2016, nosotros, la normativa nos permitía emitir 16.500, estoy hablando de emisión, no de calidad del aire, 16.500 toneladas, y nosotros ya habíamos bajado a 14.200. Finalmente, este es lo que es un orgullo para nosotros, es la primera fundición estatal que cumple la normativa ambiental. Nosotros partimos en diciembre del 2016, cumpliendo la normativa ambiental. Recuerden que habían otras fundiciones que tenían hasta el año 2017 para poder cumplir. Por lo tanto, del año 2016 hacia adelante, nosotros estamos, y vamos a ver más adelante los resultados, con captura y cumpliendo el DS-28. ¿Cómo nos ha ido desde el punto de vista ambiental? Nosotros tenemos ciertas estaciones de monitoreo, ¿ya? Y digo estaciones de monitoreo porque lo que monitorean es la calidad del aire del polo, por eso hablé del polo. Básicamente monitorean CO2, pero también óxido nitroso. Y cada una de ellas tiene aproximadamente 2 kilómetros de emisión. Esto era antiguamente, ¿no es cierto?, administrado por una empresa de tercero, pero que le reportaba a las compañías. Y como ustedes saben, ¿no es cierto?, finalmente hoy día esta es administrada por el Ministerio de Medio Ambiente ya, y ellos en este momento también están viendo cómo rediseñar esta red de monitoreo. ¿Qué es lo que nos regula ambientalmente? Me voy a referir básicamente a la normativa de aire, porque hay también normativa, ¿no es cierto?, el decreto 90, que tiene que ver con emisiones acuosas, pero en este momento voy a dirigir básicamente al tema ambiental. Lo primero que tenemos es una norma de división de fundiciones, que, permítame insistir, esto está rigiendo recién de diciembre del 2016. 17 y 18 tenemos 2-3 años en que está normativa. Y surge posteriormente, que no existía, una norma primaria de calidad del aire, ¿ya? Donde hoy día se nos fijan concentraciones máximas para una hora, un día y un año, y define una serie de niveles de emergencia si uno sobrepasa determinados valores. Y el DS-28, el que nos referíamos, muchas veces hablamos solo o consideramos solo la emisión y captura de arsénico y azufre. La verdad es que el DS-28 es bastante más amplio, y lo vamos a ver más adelante. Fija límites de emisión de material particulado en chimenea, fija límites de opacidad en los hornos de refino, fija límites de concentración máximo de mercurio, fija límites, es decir, es mucho más que la captura de arsénico y azufre. Pero vamos a ver en detalle. Y finalmente, ¿no es cierto?, el PPDA,
que nos establece, ¿no es cierto?, exigencias adicionales, donde nos dice, mire, el mejor performance que usted tuvo, entonces eso queda congelado como nivel de emisión, y también de CO2 y material particulado por los próximos 3 años, y el tercer año hay una reducción de esto. Lo mismo ocurre perdón, y otro punto que es importante, que creo que es muy importante poder transmitírselo a ustedes. En el PPDA también no es solo las emisiones, sino que durante todo este periodo se estableció lo que se llama un plan operacional. ¿Ya? Y voy a primero a ver, y lo vamos a dirigir un poquito más a eso. Entonces, para poder cumplir nosotros el DS-28, invertimos 159 millones de dólares. ¿Ah? Hicimos aproximadamente 12 proyectos, estuvimos trabajando, y hay algunas fotos acá, ¿no es cierto?, que reflejan la magnitud de la intervención que tuvimos en la fundición. Ya hay algunas fotos que permiten ver, ¿no es cierto?, si comparamos 2 fechas distintas, que efectivamente acá tenemos la emisión de los gases de los hornos refinos, estaban ahí, y acá ya operando el proyecto, esos gases son tomados, limpiados y capturados. Entonces, fruto del DC-28, efectivamente se produjo una mejora importante, digamos, ya en nuestras emisiones. Y lo que veíamos, ¿qué es lo que es el DC-28? Aquí hay un listado, ya, resumido obviamente, ¿no es cierto?, en que aparecen los elementos más relevantes. Eliminación de humo visible refinado a fuego, fue lo que veíamos a chimenea negra, y que después ya no hay emisión. Establece un valor menor al 20%. ¿Qué es lo que hemos obtenido? Durante el 2018, promedio, 2,5. Con respecto a las emisiones de material particulado en chimenea, del horno eléctrico y la planta secada, ¿no es cierto?, el valor que establece la norma es menor que 50 microgramos por norma metro cúbico, que es lo que hemos tenido entre 24,5 y 34,8. También hay una limitación de la concentración de CO2 en la chimenea de plantación. Como las eficiencias de conversión no son 100%, ¿no es cierto?, en ninguna plantación, hay un remanente que queda de CO2 y que es evacuado por la chimenea. La norma estableció que nosotros teníamos que tener como promedio 600 ppm, promedio hora. ¿Qué es lo que hemos tenido hasta la fecha? 200 ppm. Eso es fruto, ¿no es cierto?, de que instalamos una planta de tratamiento de gases de cola. Los límites de emisión los vemos ahí, teníamos 14.650 y 48, tuvimos 10.000 y 26. Y las capturas de azufre y arsénico mayores que 95. Tuvimos 95,6 y 95,7. O sea, si uno hace una evaluación con respecto a la inversión incurrida, ¿no es cierto?, para poder cumplir los resultados que estaban establecidos en el DC-28, uno podría decir que hemos conseguido los objetivos que estaban establecidos para esos proyectos, y para esos niveles de captura. Cuando usted habla de eliminación de humos visibles, refino fuego, y habla promedio, 2,5 promedio, ¿no hubo un momento que... Porque cuando se habla promedio... Efectivamente, uno puede decir 100 y 0 y le da 50. Claro, ¿ya? Me confundí. En estricto rigor es el valor mensual, porque lo que se mide son 2 veces al mes. ¿Ya? Y ese valor 2,5 es el valor máximo, no el promedio. ¿Ya? El valor es menor de 20. Me expresé mal, efectivamente. Me expresé mal. Al hablar de promedio, en realidad podemos sobrepasar escandalosamente un valor y después promediamos. Es lo que la matemática de repente nos lleva a algunas confusiones. La ley de los promedios siempre nos puede confundir. Bien. Aquí hay algunos valores ya más específicos, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo, una emisión de material particulado de un 77% y de CO2 un 36%, y lo que aparece a mano derecha es la construcción del tratamiento de gases de cola que instalamos. Y a mano izquierda, ¿no es cierto?, la construcción de centro de acopio. Nosotros antes teníamos concentrado al aire libre, ¿ya? Y se producían entonces emisiones, obviamente, por el manejo de esos concentrados. Hoy día esos concentrados están cubiertos y por lo tanto hemos logrado bajar en forma importante las emisiones de material particulado que ese manejo de productos generaba.
Aquí está los resultados de emisiones. Hay otro punto que es bastante importante. Si ustedes se fijan, nosotros teníamos capturas del orden 94. Para llegar a 95.7, o sea, prácticamente 2 puntos, o 1,5, no, 1,7. Hablemos de 2 puntos promedio. Tuvimos que invertir 150 millones de dólares. O sea, en el fondo, cuando uno va a niveles de captura mayor, los requerimientos de inversión son exponenciales. Y hoy día estamos entonces con esos niveles de captura cumpliendo plenamente. Tenemos a mano derecha, ¿no es cierto?, los límites de emisión de CO2, ¿ya? Y en la línea roja lo permitido, y en la barra azul, ¿no es cierto?, lo que efectivamente hemos estado emitiendo. Tenemos una proyección de este año de llegar a 10.000 toneladas, 2.000 toneladas. Entonces, un primer análisis que uno hace, ¿no es cierto?, con respecto al DS-28 y a la inversión que desarrollamos, es que hemos tenido cumplimiento pleno. Nosotros tenemos la obligación de informar todos estos balances a la Superintendencia de Medio Ambiente, ¿ya? Por lo tanto, no son cifras que no sean auditables, son cifras auditables por organismos pertinentes. El otro gran desafío que tenemos que enfrentar hoy día, ¿no es cierto?, es el Plan de Prevención y Descontaminación Ambiental, el PPDA. Este es el tema que estamos enfrentando hoy día, ¿no es cierto? Entra a regir el 30 de marzo del 2019. Se nos plantea un congelamiento de las emisiones. Recuerden ustedes que de acuerdo al DS-28, que nosotros habíamos iniciado recién el cumplimiento en diciembre del 2016, el primer año fue el 2017, ya el 2019 entonces nosotros por este plan de prevención se nos fija una emisión máxima de 10.561. Bajamos 4.000, aproximadamente un 30% de reducción de emisiones. Y tenemos 3 años donde tenemos el límite de emisión, y al cuarto año vamos a tener que llegar a 9.500, 23 toneladas de CO2 al año. O sea, en términos globales, tuvimos una reducción importante como desafío, porque todavía el 2022 todavía no hemos conseguido esos niveles de emisión, de 35% si nosotros nos comparamos no con lo que estábamos emitiendo, sino que lo que comparamos con el DS-28. Y en el caso de material particulado, mucho mayor. Teníamos 1.000 autorizados, la verdad es que nunca estábamos emitiendo 1.000 toneladas, eso es lo que había como autorización. El valor meta al 2022 es 89 toneladas por año, un 91% de reducción. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Porque con el plan de prevención y descontaminación ambiental, mucho nos hemos enfocado, ¿no es cierto?, en lo que va a ocurrir el 2022. Pero la verdad lo que va a ocurrir el 2022 no es lo único que norma acá. Nosotros hemos tenido que hacer una serie de acciones. Y tal vez el primero, que es importante explicitar, es el plan operacional de episodios críticos. Esa era una herramienta que no existía, más bien nosotros lo teníamos de forma voluntaria. Cada compañía, no solo Ventana, sino que además cada una de las compañías del Polo debió presentar, ¿no es cierto?, a la autoridad su plan operacional de episodios críticos en función de las condiciones ambientales. Esto fue revisado por los organismos técnicos pertinentes y finalmente aprobado. ¿Qué implica para nosotros? Que nosotros tenemos, yo diría, 3 bloques de temas ambientales. Nos llega y otro punto que es importante, la especificación de la capacidad de difusión no la hacemos nosotros, nos llega desde la superintendencia, nos dice, mire, la proyección de las próximas 24 horas es que usted va a estar 10 horas en crítico. ¿Ya? ¿Qué implica eso? Que nosotros tenemos que hacer una serie de restricciones para poder operar. Y tenemos que, en el fondo, bajar, ralentizar nuestras operaciones. Eso ya está implementado, está aprobado el 14 de mayo y ha tenido impacto, y lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto?, en la operación misma y también en la sustentabilidad del negocio, desde el punto de vista económico, porque hemos tenido que no poder usar nuestras instalaciones y eso nos incrementa los costos. Otro tema que también teníamos que tener incorporado al 30 del 9 del 2019 era una metodología de emisión de material particulado. Eso lo presentamos a las autoridades y ha sido también aprobado. Otro tema que debíamos tener al 30 de noviembre era el plan de manejo de acopio.
¿ya? Eso nos costó alrededor de 3 millones de dólares, donde tuvimos que hacer una serie de inversiones para mejorar todo lo que es el manejo de acopio, y teníamos plazo al 30 de noviembre del 2019, también lo tenemos implementado. Y otro tema que tenemos que implementar, nosotros nos normó, ¿no es cierto?, un monitoreo continuo en la chimenea principal. Esto nos cuesta alrededor de $1 millón, ya tenemos todos los equipos comprados, también tenemos montada la infraestructura y estamos entonces iniciando el periodo de puesta en marcha a fin de enero, por lo tanto, al 30 de marzo también lo tendríamos implementado. Y lo que tenemos hasta el 30 de marzo del 2021, ¿cierto?, es sistemas que impiden dispersión de material particulado en zonas de almacenamiento de granules sólidos, proyecto que estamos trabajando. Y finalmente, el proyecto, ¿no es cierto?, más oneroso y de más largo plazo y de plazos muy complejos para cumplir, es el que tenemos el nuevo límite de emisión de material particulado y SO2, que deberá cumplirlo el 30 de marzo del año 22. ¿Qué es lo que hemos...? Perdón. Antes que siga lo adelante, quería preguntar si... A ver, ¿me puede explicar con más detalle en qué consiste el plan operacional y cuánta excedencia han tenido ustedes, digamos, de SO2 a partir de la aplicación? Mira, nosotros, el plan operacional en términos simples, lo que trata de establecer es lo siguiente. Nosotros tenemos una operación que, vamos a partir por lo más simple, son reactores que salen de la línea de operación normal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos condiciones críticas, lo que tenemos que hacer son tres grandes cosas. Primero, cada vez que bajamos un convertidor, no podemos levantar el sofro inmediato, sino que tenemos que dejar transcurrir un tiempo, dependiendo de la condición, puede ir de 10 a media hora, ¿ya? Y por lo tanto, bajamos la operación durante todo ese periodo. Otro punto que es importante es que nosotros, por ejemplo, debemos limitar el flujo de soplado. Para poder hacer conversión uno tiene que incorporar una cierta cantidad de aire, ¿ya? Cuando hay condiciones ambientales bajas, uno baja ese flujo soplado. ¿Qué es lo que consigue con bajar el flujo soplado? Básicamente, ¿no es cierto?, disminuir el nivel de emisión. Todo está apuntado a disminuir el nivel de emisión. Claro. Y el otro punto que también es relevante, ¿no es cierto?, es cuando tenemos esta situación, nosotros no podemos bajar, es decir, disculpen el término tan técnico, pero retirar de operación el convertidor teniente, porque genera una gran cantidad de emisión, ¿ya? Y si por casualidad está fuera de servicio, no podemos levantarlo, ¿ya? Y lo otro que tenemos que ver, ¿no es cierto?, que tenemos que tener cuidado también, es todo lo que tiene que ver con el movimiento de materiales. Uno conduce olla a 1200 grados y hay emisiones de CO2. Ese es el foco fundamental que tenemos en el plan operacional de episodios críticos. Y usted me preguntaba cuáles han sido las excedencias. Nosotros tuvimos este año, voy a partir haciendo un poquito de historia. El 2016 teníamos 213 excedencias, entendiendo por excedencia un promedio sobre 300 microgramos por metro cúbico, que en el fondo es lo que nos permite horario, es lo que nos permite la norma, ¿no es cierto? El 2016, 198, el 2018, 155 y este año, 90 episodios. Nosotros como valor más relevante, recuerden que esos 90 son en todas las estaciones, ¿ya? Pero la norma a uno le permite hoy día es 1,5, 132 para ser exacto, eventos por estación. La nuestra, la más compleja, es Quintero, tiene 58 excedencias horarias en los 24 por 12, las 8.000 y tantas horas anuales. Lo que viene a continuación, senadora, es el percentil 99, ¿no es cierto? Y el percentil 99 nos permitiría 80. Nosotros estamos bajo 80 hoy día, pero limitando muy fuertemente la operación de la fundición, lo que se traduce, ¿no es cierto?, claramente en algunas dificultades desde el punto de vista económico, porque los costos son los mismos y lo que hacemos es aprovechar menos el activo, ¿ah? Pero esos son los resultados desde el punto de vista de excedencia por estación. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo con respecto a resolver, ¿no es cierto?, la situación de captura que tenemos que tener en el 2022?
Lo primero que uno hace en cualquier proyecto, obviamente, es un estudio de perfectibilidad. Ver cuáles son las tecnologías que nos podrían ayudar a resolver el problema. Y aquí aparece un listado de estas tecnologías, ¿no es cierto?, que hay en distintas partes, en distintas funciones del mundo. De hecho, aquí tenemos en Chile 2 de ellas, uno de la explosión de un carbón activado que está en Caletones y el peróxido que tenemos nosotros en nuestra división. Y a continuación, como buen proyecto, ¿no es cierto?, uno dice, bueno, ¿cuánto me cuesta esto? ¿Cómo me va a impactar en los costos de operación? ¿Cómo responde al proceso? ¿Qué tan rápido es para responder al proceso? Porque yo puedo tener un sistema que sea muy lento y no vamos a tener respuesta oportuna. La madurez, requerimientos ambientales y un riesgo plazo de ejecución. Eso es todo lo que hemos estado haciendo en este periodo, definiendo cuál va a ser nuestra tecnología. ¿Qué es lo que tenemos a la fecha? Aquí tenemos básicamente lo que estamos considerando como abatimiento de gases secundarios, ¿ya? Que en términos simples significa tomar todos los gases del convertidor teniente, ¿no es cierto?, y los Pearson-Smith, y ahora incorporar aquí lo que nosotros llamamos un lavador de gases, que es una torre donde se le incorpora peróxido, ¿ya? Esto es lo que hemos estado trabajando, pero para que esto funcione muy bien, el abatimiento es clave, la captura, que es la otra pata del proyecto que hemos estado trabajando. ¿Cuántos somos capaces de capturar de lo que sale como gases secundarios? Y en eso estamos también desarrollando algunas modificaciones, fundamentalmente con respecto a la hermeticidad de las campanas y a la velocidad, ¿no es cierto?, de los ventiladores. Eso es lo que tenemos hoy día. ¿Qué es lo que corresponde a continuación? Nosotros vamos a terminar, el compromiso que tenemos con la presidencia ejecutiva, ¿no es cierto?, es que a fines de enero nosotros tenemos que presentarle la prefactibilidad terminal, ¿ya?, que define la tecnología, la inversión, los plazos, obviamente con un más o menos 25%, porque es factibilidad. Y debemos preparar entonces el API de factibilidad, que es la etapa siguiente, que permite ya definir, ¿no es cierto?, con mucho mayor precisión, la inversión, los costos, el plan de programación. Hemos estado trabajando en eso, y otro punto que es muy importante, que nos va a fijar plazos, ¿no es cierto?, son los estudios ambientales. Nosotros tenemos que hacer un estudio ambiental de esta tecnología. Por lo tanto, el compromiso que tenemos es que probablemente entre julio y agosto debiéramos tener el API inversional, ¿ya? Y la decisión se toma teniendo el API inversional. ¿Por qué ese API inversional? El API es la autorización para inversión, una sigla que usamos en Codelco. Permite tener entonces la información suficiente ¿para qué? Para la toma de decisiones. ¿Con respecto a qué? ¿Cuánto nos va a costar este proyecto? ¿Cuáles son los costos adicionales que va a tener? ¿Cuál es el plazo en los que vamos a salir? Y si ambientalmente, ¿no es cierto?, es sustentable, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que estamos hoy día haciendo. Están los recursos, ¿no es cierto?, para ejecutar esta etapa. De hecho, nosotros estamos preparando la licitación para hacer esta ingeniería y poder entonces presentarle a nuestra casa matriz, a nuestro vicepresidente, cuáles son las opciones, cuánto nos cuesta y cuánto nos demoramos. Ahora, esto mismo, ¿no es cierto?, hay un contexto que lo teníamos acá. Para nosotros esto no es indiferente. Lo que conversábamos delante. Por ejemplo, nosotros tenemos programado para el próximo año un programa de producción de 390.000 toneladas de concentrado. La capacidad instalada que nosotros tenemos es 450.000. Yo voy a dejar de fundir 60.000 toneladas de concentrado. ¿Por qué las dejo de fundir? Porque al ponerse el límite de emisión no puedo usar esa capacidad instalada. Eso claramente me quita competitividad como división, sobre todo porque Ventana es una división chica, es una fundición chica. Si tal vez tuviera el teniente y no fundiera 60.000, no me complicaría mucho. Pero en Paipote y en Ventana y en Chagre, yo creo que son las 3 más chicas, sí 60.000 pega. Y eso nosotros vamos a dejar de generar ingresos el próximo año por aproximadamente 8 millones. Entonces, esto nos genera otro desafío que hemos estado trabajando, que es lo siguiente. Nosotros tenemos un deterioro del mercado de las fundiciones impresionante. Un deterioro del mercado de las fundiciones impresionante. O sea, nosotros cuando hicimos los proyectos teníamos considerado que iban a ser, no solo nosotros, el mercado, eran $120 por tonelada y 125. Y nosotros, de cargo de tratamiento.
Y con eso nosotros quedábamos felices. Y yo tengo frecuentemente reuniones con los trabajadores. Y el desafío que nos hemos planteado. De ahora en adelante vamos a ser rentables. La realidad es que hoy día los cargos están a 63, con 6,3, la mitad. Y la proyección que tenemos en el largo plazo ya no es 125, son 90. Entonces tenemos un tremendo desafío que tiene que ver con cómo enfrentamos ese mercado de las fundiciones. ¿Cómo? Hemos estado haciendo trabajo, y ustedes pueden también preguntar al mundo sindical, que nos juntamos a ver cómo resolvíamos el tema, ¿ya? Y generamos muchos proyectos, porque siempre hay oportunidad de hacerlo mejor, y lo hemos hecho mejor. Pero de nuevo nos hemos enfrentado a cargos que son, mire, los spots hoy día, en China, hay 45, 4,5, es imposible para nosotros. Pero eso es la realidad que tenemos. Entonces, tenemos que revisar eso. Tenemos que ser capaces de ver cómo somos capaces de enfrentar este mercado. Porque finalmente, ¿no es cierto?, como está la visión de Codelco, nuestra misión es generar valor al país. Otro punto que es importante, que tenemos que definir, ¿no es cierto?, es cuánto va a ser finalmente la inversión. Y otro punto que es no menor, cómo nos vamos a manejar con el plazo de los permisos, ¿no es cierto? Este tema nosotros lo planteamos cuando nos dieron los plazos, los 3 años, dijimos vamos a estar extremadamente apretados, porque hay que seguir los procesos de inversión y porque tenemos que hacer y conseguir las autorizaciones ambientales correspondientes, que puede ser un estudio de impacto ambiental o una declaración de impacto ambiental. Todavía no lo tenemos claro, porque tenemos que terminar primero todos los antecedentes para poder estructurar. Y otro tema que es no menor, ¿qué nos ocurre si tenemos nuevos requerimientos ambientales en el corto plazo? Nosotros tuvimos el DS28 y surgió el PPDA 1 año y medio después, ¿ya? ¿Por qué le planteo? Porque si en el corto plazo hay nuevos requerimientos ambientales, la verdad es que esto no soluciona. Nosotros vamos a llegar a niveles de captura y a niveles de emisión que están ahí, pero finalmente no nos permite cumplir requerimientos de 98%. No está enfocado a eso. Eso. ¿Si alguna pregunta? Presidente, bueno, disculpa que llegara un poco más tarde, pero a ver, tengo la siguiente duda, un poco una historia hacia atrás breve. Esta comisión, años atrás, estudió el tema de las fundiciones, hicimos un informe, yo creo que hicimos un trabajo bastante riguroso y en ese momento teníamos una alternativa como país y la conclusión nuestra fue que en lugar de invertir en tecnologías que eran aquí rápidamente superadas, esperáramos un poco prudencial e hiciéramos una inversión que efectivamente permitía la captura del 98 y no llegar solamente al 95% porque ya se sabía que eso iba a quedar obsoleto. Entonces la gran pregunta no es responsabilidad de Codelco. El país falló, comillas, en el sentido de que nos fuimos a invertir una cantidad de millones muy apreciable y la verdad es que hemos quedado superados muy rápidamente o vamos a estar siendo superados muy rápidamente. Entonces eso lo digo como preámbulo de algo que ocurrió. Nosotros sabemos que la salud humana es lo primero y bueno, el Ministerio de Salud había dado su norma y era difícil poder decir, a ver, un momento, podemos todavía dar un tiempo más y lograr eso. Pero yo creo que eso ha influido de una manera muy fuerte porque aquí hay una inversión muy importante, no se puede desconocer y entonces es un poco dramático porque se invirtió como país en algo que rápidamente ha quedado superado. Eso es lo primero. Puesta en la realidad, lo que usted está diciendo ahora es, bueno, nosotros cumplimos con el decreto 28, fue la primera, de hecho, y al año y medio después está ya todo lo que conocemos y tenemos entonces el PPDA. Yo no sé efectivamente si esa es la mirada que ustedes tienen, pero yo reunida con los sindicatos, ellos están convencidos que con una inversión de aproximadamente 30 millones de dólares es posible cumplir con el PPDA en los plazos incluso impuestos de tal manera que permita seguir trabajando. Ahora, las dudas que yo tengo son las siguientes. Salió en la prensa, de alguna manera, yendo más atrás, el propio presidente dejó la cierta ambigüedad, el directorio también pareció tener una cierta ambigüedad en cuanto a tomar una decisión si se cerraba o no se cerraba la división de Ventana.
Y claro, esto es un tema, por lo menos a mí como senadora que represento a la región de Valparaíso, es muy importante, porque no solo son los 8.000 empleos indirectos, sino que la gente vive allá, trabaja allá, y entonces tenemos que compatibilizar la salud, evidentemente, pero también con la realidad de lo que esto implica como país, además. Entonces, a mí me gustaría tener mucha claridad cuál es la opinión que tiene la plana mayor de Codelco, para decirlo así, cuáles son los planes que están pensando, qué solución ven como alternativa, tiene sentido invertir 30 millones y jugarnos que más adelante vamos a poder tener una fundición en las condiciones que debe ser. Por cierto, presidente, la presidenta Bachelet en su momento anunció que íbamos a tener como país una fundición, una gran fundición probablemente ubicada en el norte, con una gran tecnología. Nunca ha ocurrido. Entonces, hemos quedado en los anuncios y estamos viviendo la situación que estamos viviendo, que yo creo que es bastante compleja, por decirlo menos, una zona que ya ha sido muy golpeada. Ustedes se pueden imaginar que después de todos los episodios, todo lo que es turismo, comercio, en fin, ha bajado a niveles bastante preocupantes. Estoy hablando antes del estallido social, no tiene ninguna relación con lo que está viviendo, estamos hablando netamente con lo que ocurrió en el episodio. Entonces a mí me preocupa en varios planos. Primero, el saber si ustedes están de acuerdo o no con lo que sostienen los sindicatos. Segundo, cuál es la posición que tiene el directorio Codelco. Después de esta inversión de casi 60 millones de dólares, bueno, van a seguir luchando por mantener esta división, más allá que tengan que bajar los niveles, eso lo entendemos y le signifique cierta pérdida, porque claro, no lo ocupan al 100%, pero ahí está el tema de cumplir la normativa. Entonces quiero saber cuál es la proyección que ustedes hacen, qué va a pasar con esto. Vamos a seguir como país considerando en algún momento tener una fundición, porque además también es un tema estratégico, presidente, porque eso lo hemos visto en la comisión, por lo menos así lo sosteníamos. No es bueno estar dependiendo 100%, digamos, de fundiciones hacia afuera, el caso de China, que es la que está concentrando. Y además nosotros perdemos valores, porque obviamente terminamos exportando más bien concentrados y que van una serie de elementos que no los podemos rescatar. En cambio, si nosotros tuviéramos una fundición de mejor nivel, es evidente que sería distinto y no solamente estaríamos haciendo eso. Entonces eso es muy importante. Y a la par, y finalmente una pregunta que no deja de ser compleja, pero yo entiendo que en este momento hay querellas que hicieron ustedes contra algunos de los trabajadores que tuvieron un movimiento, y me gustaría saber cuál es la no sé si es así, pero me parecía, a lo mejor puedo estar equivocada, pero el recuerdo que tengo después de eso sería importante saber, porque claro, en este tema tiene que haber una relación de confianza y mancomunada entre el directorio y los trabajadores, porque este es un desafío no mayor. Para ellos es sumamente importante, yo he estado varias veces con ellos, la continuidad de la división es fundamental, no solo desde el punto de vista laboral, sino que su familia, de la vivencia, de todo lo que hacen. Y la sensación que hay, y con esto termino, es que ha sido un poco injusto el juicio directamente hacia Codelco en la medida que fue la primera división que logró cumplir la normativa que nos propusimos como país. Y señalarla con el dedo en el sentido de la gran responsable de los episodios en circunstancias que este país todavía, este gobierno, este Estado, no tiene una claridad exacta de qué es lo que pasó. Estamos diciendo que fue el petróleo que trajeron, que importaron en API, que se les ocurrió refinar o digamos traerlo y tratarlo. En fin, concreto, la población merece una respuesta, una responsabilidad de Codelco, pero ha sido señalado Codelco, ENAP y AESGENER como las tres grandes responsables. Entonces también es importante cuál es la mirada que tienen ustedes, porque a mí por lo menos me produce, presidente, y ahí lo comparto, lo que siente la ciudadanía es una profunda desconfianza, porque no se les dice con claridad cuál es el diagnóstico, qué es lo que pasó, por lo tanto, cómo se trata. Yo creo que está bien adecuado que se haya hecho este plan de descontaminación, el PPDA. Creo que es bueno elevar la exigencia, creo que es indispensable tratar de proteger la salud. Pero también de repente se nos olvida, porque claro, las dos grandes indicadas son las dos públicas, y uno dice, tienen más obligaciones probablemente que las privadas. Pero estamos hablando de un lugar donde tenemos 20 también industrias, y pareciera que no tenemos la misma exigencia o no usamos los mismos parámetros, o a veces uno siente que es más fácil apretar donde se dice una empresa pública que decirle a una privada, ¿sabe qué más? Veamos qué está pasando usted, etcétera, etcétera. A lo cual se agrega, y con esto termino, que como la Superintendencia de Medio Ambiente interpreta que no puede fiscalizar a aquellas industrias
que no tuvieron en su momento resolución de calificación ambiental, hay un marco de liberalidad que es difícil de entender para hacerlo compatible con los estándares de hoy en términos medioambientales. Nosotros, como ya Comisión de Medio Ambiente, siempre hemos sostenido de que debieran ser, y existe incluso la normativa actual permitiría, y por lo tanto esta interpretación tan estrecha que hace la superintendencia, que yo no puedo fiscalizar salvo la gestión ambiental, donde tengo los instrumentos que solo se pueden aplicar si ha tenido esa industria de resolución de calificación, nos parece que no es adecuado, no ayuda justamente a mejorar la credibilidad, la confianza de la ciudadanía, que está muy en el suelo, obviamente, porque después de todo este episodio, que no haya claridad, es cierto que nunca volvimos a tener los niveles. Parece cierto que fue acertado relacionarlo con los temas meteorológicos, o sea, las condiciones atmosféricas que se estaban dando en su momento. Pero igual para la gente no deja de ser frustrante el que no le digan con claridad esto pasó y esto es lo que sigue después. Y no voy a meter en otros temas porque ya no son propiamente de Codelco, pero claramente Salud ha sido bastante poco operativa, o sea, ineficiente para hacer los seguimientos. Entonces, en concreto, yo quiero saber la opinión también que tienen ustedes, el grado de responsabilidad que pueden asumir si sienten que tienen también responsabilidad en estos episodios, como se ha dicho, aunque ahora están concentrados en ENAP, y la perspectiva para la edición de Ventana. Antes de dar la palabra al senador Girardi, ¿iba a hablar? No, presidente, yo quiero aprovechar de plantear una opinión respecto al rol de Codelco, porque nosotros hemos tenido una larga historia, por lo menos yo, de confrontaciones con una empresa que yo considero que es obsoleta, anacrónica, pero se ha intentado vestir siempre de una empresa moderna que toma decisiones, que tiene gobiernos corporativos que están tienen como objetivo el país y los intereses nacionales. Yo creo que Codelco y creo que no es solo responsabilidad de Codelco, ha carecido de visión, estrategia, de una política de internalización, de una política de desarrollar avances de punta en tecnología, en materia ambiental, en materia de agua, en materia de relave. Creo que es una institución premoderna, pero que se ha jactado siempre de estar como en la frontera, cuando en realidad ha estado en el pasado. Yo tuve conflictos desde que contaminaron el LOA. En una situación vergonzosa de Codelco fue el decreto 80 de sulfato y molibdeno, que como no pueden cumplir las normas se hacen traje a la medida, lo que es totalmente ilegal. Esa es la historia de Codelco. Historia de lobbies brutales. En la norma de sulfato y molibdeno se establecieron normas para ellos que tienen que cumplir, o sea, solo ellos, porque el resto de todas las industrias tienen que cumplir normas distintas, y como no podían cumplir, se hicieron una norma de molibdeno y sulfato, que la de molibdeno creo que era 1.6 miligramos por litro, que era como decenas de veces superior a la norma internacional y a la norma que tienen que cumplir los demás, y la de sulfato creo que era 2.000 miligramos por litro, que contaminaban el lago Garén. O sea, eso se ha permitido en Chile. Y después fueron los lobistas más activos para generar, por ejemplo, la zona de sacrificio. Ellos impidieron normas de arsénico, ellos son responsables de que no existiera plan de descontaminación. O sea, es una situación vergonzosa. Después el señor Pizarro y Landerreche, que querían aparecer como los modernizadores, yo pienso que es una de las historias más oscuras, la de Pizarro en materia de corrupción y la de Landerreche en materia de falta de compromiso ambiental y haber bloqueado todas las posibilidades de avanzar en materia ambiental. Yo soy testigo de eso. Y bueno, ahora nos encontramos con esta gestión. Entonces, ¿cómo esta gestión va a reparar y se va a hacer cargo de ello? Yo digo, miren, si ustedes no son capaces de hacer estudio de impacto ambiental en todas las declaraciones fraudulentas que han obtenido, en todos los procesos que han hecho a través de días que son totalmente inmorales para una empresa como Codelco, yo no les creo nada. O sea, para mí el primer paso es que esta empresa, en todos los procesos de expansión que han tenido, de nuevos desarrollos que han tenido, que lo han hecho a través de declaraciones y no a través de estudios de impacto ambientales, a mí me parece que el primer signo de rehabilitación de esta institucionalidad, de esta corporación, es que hagan los estudios de impacto ambientales. Nosotros estamos estudiando acciones legales contra ustedes para ver de qué manera los podemos forzar. La vez pasada que vinieron les pedimos eso. Les pedimos, miren, ¿saben qué? No puede ser que Codelco haga referencia a que como son anteriores,
al año 94, en realidad al año 97, que se puso en vigencia la ley de base, no hagan estudio de impacto ambiental. Pero lo peor, que todos los proyectos nuevos lo han hecho, o la gran mayoría, o muchos de ellos lo han hecho en base a declaraciones, que justamente es evitar, es no someterse a estándares mínimos de garantía para la comunidad, y son los principales responsables de la zona de sacrificio, por lo menos en esa zona. Y aquí las responsabilidades las van a tener que ejercer. Nosotros estamos haciendo una ley de delito ambiental que es retroactiva. ¿Para qué? Para que los que son responsables y que la violación en materia ambiental grave sea como los derechos humanos, tenga una persecución a permanencia, como muchos países. Entonces, a mí me parece que una primera señal sería esa. La segunda, yo creo que el tema de Ventana tiene poca solución, presidente, si no involucramos una visión distinta a la que hemos tenido como país, como gobierno. Y bueno, yo no puedo responsabilizarlo a ustedes porque ustedes están asumiendo hoy día esta gestión, pero yo creo que tienen la responsabilidad de reparar la historia oscura, gris, turbia que ha tenido Codelco en su historia. Entonces, por lo menos a mí me parece que si quisiéramos de verdad intentar buscar una solución, esto no es de un día para otro, no hay una inmediatez para poder resolver esto, pero lo único que yo creo que sería una señal, por lo menos, para muchos de nosotros, es que además de hacer lo anterior, de que Codelco cumpla con los estándares que todos los demás tienen que cumplir, pero que ellos deberán dar el ejemplo por ser empresa pública del Estado, yo creo que ahí lo que habría que plantearse es un tema país de cómo se hace un fondo de desarrollo de energía solar e hidrógeno para resolver el tema de la fundición y para que podamos tener en el más corto plazo una fundición de hidrógeno y Chile podría ser un modelo mundial. Y si nosotros hacemos eso, podríamos además desarrollar una tecnología que tiene podría tener una relevancia a nivel global y el mundo está avanzando hacia allá. Entonces, ¿cómo juntar a nuestras universidades? ¿Cómo invitar a los expertos internacionales? Esta es una conversación que ya tuvimos con el ministro de Energía, que está totalmente sensibilizado al tema del hidrógeno y cómo se pueden usar esas energías distintas para además terminar con esta era del carbono, donde Codelco es uno de los grandes responsables hoy día, y pasar a una era poscarbono, pero a través de una tecnología que es viable, que es posible y que tal vez se pueda hacer en un plazo mediano, pero a condición de que haya voluntad y que haya interés, que haya una visión estratégica, cosa que no ha tenido. Lo mismo respecto al uso del agua. ¿Para qué decir de la destrucción ilegal que ha hecho Codelco andina de glaciares, históricamente, y lo siguen escondiendo, y los han escondido sistemáticamente? Yo por lo menos lo sé porque he visitado en helicóptero en la zona y uno puede ver claramente cómo ahí había un atentado, cómo se puedan manejar los tranques de relave que tiene Codelco, sobre todo los de la región metropolitana que a mí me interesan, porque esos tranques de relave son totalmente obsoletos, son anacrónicos. ¿Cómo se va a desarrollar una bioremediación para tratar esos relaves? ¿Qué está haciendo Codelco de manera activa para desarrollar tecnología para entrar al siglo XXI? ¿O prefieren que la gente se siga contaminando? Porque se están contaminando, las zonas que están debajo de esos relaves están contaminadas. Entonces, ¿qué va a hacer Codelco para enfrentar una minería para el siglo XXI? Una minería donde empiece a usar agua desalada, donde haya que usar, o donde se pueda, una minería que aborde la tecnología innovadora, los relaves, una minería que use y que apueste a la energía solar como componente fundamental. O sea, eso es lo que uno esperaría de una industria de frontera que no lo es. Entonces, a mí me parece que esos son los temas que me gustaría. Pero en materia ambiental, yo quiero ser muy claro. Nosotros vamos a evaluar acciones legales de todo tipo si Codelco no toma la decisión que es una decisión de responsabilidad básica y una señal mínima, de mi punto de vista, que es readecuar sus certificados y resoluciones ambientales a un estándar mínimo que son estudios de impacto ambientales. Si no lo hacen, yo por lo menos no les creo nada y creo que van a seguir marcando el paso y seguir administrando y van a seguir parte de esta cultura donde Codelco es uno de los actores que tiene principal responsabilidad de los dramas ambientales que se está viendo en el país, porque no solamente han dañado a la zona donde están, pero al impedir o al permitir que finalmente los lobbies no se pueda tener, por ejemplo,
una norma de metales pesados en suelo. Yo soy testigo que Codelco fue el principal inhibidor de eso. O normas de arsénico en el aire no solamente afectan a los lugares donde está Codelco, sino afectan a todo el país. Sí, yo quisiera preguntar a los representantes de Codelco, porque tuvimos una sesión pasada, esta sesión fue convocada precisamente ante los anuncios que se estaba estudiando el eventual cierre de Ventanas, que nunca quedó claro si eso era una decisión que estaba hablando Codelco, que correspondía a una instrucción del gobierno, cuáles eran los fundamentos, y que generó incertidumbre, sobre todo entre los trabajadores que no hicieron el punto, y que está asociado a lo que se ha llamado esta zona de sacrificio, donde por lo demás el propio ministro señaló que las otras empresas tenían mayor responsabilidad en la situación que el propio Codelco. Pero mi pregunta es respecto de los planes que tiene Codelco respecto de la división Ventanas, ¿qué es lo que hay de concreto al respecto? ¿No hay más preguntas? Bueno, entonces... Nomás que yo creo que sí, como país, no en tema de Codelco, pero estamos al debe con una ley de relaves, eso también es cierto, y también necesitamos una norma de calidad de suelo, que también es un tema medioambiental, y que eso es más bien el Ministerio de Medio Ambiente que tiene que hacerlo. Pero efectivamente, presidente, la pregunta central es la que hemos intervenido, o sea, es fundamental saber a qué está apostando el directorio Codelco y cuál va a ser la decisión respecto a Ventanas. Gracias, presidente. Saludar a los representantes de Codelco que están con nosotros. Y yo me voy a ir a la lámina 26 de la exposición suya, señor Sangüesa, en la cual, después de cumplir todo lo que usted explicó en eso, que son los hitos del plan de inversiones de contaminación, hay un cuadro chico que dice que la menor función de concentrado van a ser aproximadamente 50.000 toneladas para el 2020 y con una pérdida o menores ingresos de $8 millones por Codelco. Este cuadrito de ahí, obviamente, es lo que tiene que ver con la pregunta que hace el presidente de la comisión, en la cual tiene que ver con lo que con el posible anuncio de cierre de Ventanas. Entonces, yo quisiera saber si esto es algo determinante con respecto a las inversiones versus la operatividad futura de la empresa o de la división. Hacemos la palabra a Codelco. Ya, ok. Bueno, son varias preguntas, voy a ir recorriendo mis apuntes. La primera pregunta se refería al tema de esta inversión de los 30 millones, ¿ya? Sí. Que es lo que decían los trabajadores. Eso fue una cifra con una ingeniería de perfil, con un primer estimado, una cierta idea inicial respecto a cuánto nos podía costar adaptar la fundición al compromiso de marzo de 2022. Y lo que estamos haciendo ahora, tal como señaló el gerente de la fundición, es hacer los estudios para poder definir claramente cuánto va a ser la cifra final, porque eso va a depender de la tecnología, cuál es la tecnología que sirve. El monto no sabemos si va a ser 30, va a ser 50, es un tema que estamos estudiando, ¿ya? Pero no va a ser 500 millones, va a ser en torno a eso, probablemente. Y el tema que más nos complica, diría yo, el tema del plazo. Yo creo que el tema del plazo es el más complejo, porque, claro, si tuviéramos que entrar con algún instrumento de evaluación tipo una EIA, si la normativa el tipo de proyecto que hay que hacer, que es lo que define el instrumento ambiental que hay que implementar, sería prácticamente imposible cumplir con los plazos. Si una DIA, creo que podría ser, que es la forma en que nosotros implementamos los proyectos de las fundiciones. Bueno, y es un tema que es bien importante que ustedes lo tengan presente, porque el hacer proyectos de inversión requiere de tiempo largo. Ingeniería, un año. Si hay que hacer un estudio de impacto ambiental, hoy día en Chile son más o menos complejos, son no menos de 2 años, y posteriormente ejecutarlo, dependiendo del tamaño del proyecto, pueden ser 1, 2, hasta 4 años. Entonces estamos hablando de ciclos muy largos para poder ejecutar proyectos de inversión de este tipo. Obviamente va a ser más pequeño, así que yo diría que el principal riesgo que tiene el proyecto hoy día es básicamente el tema del plazo. O sea, si vamos a ser capaces de tenerlo a tiempo. Eso en relación a la primera pregunta. En relación al segundo tema,
Bueno, Ventana ha vivido permanentemente en un marco de incertidumbre. Esa es la historia de Ventana, ¿ah? Por varias razones. Y yo les cuento un poco la historia. O sea, yo me acuerdo cuando hicimos los proyectos ambientales, los 150 millones, estábamos súper contentos. Realmente estábamos felices. Primero porque habíamos logrado hacer esos proyectos en un tiempo muy breve y salieron los proyectos en plazo, en costo. Eran proyectos bien complejos, como 12 proyectos, ¿ya? Fueron desarrollados por División Ventana, con un equipo propio, con mínimo apoyo de otras áreas, y realmente estábamos muy satisfechos por el resultado de los proyectos en sí mismos, y también después cuando empezaron a funcionar, que nos dimos cuenta que efectivamente estaban dando los resultados incluso un poco más allá, ¿ya? Pero al poco tiempo viene el episodio del año 2018 de Quintero Puchuncaví, ¿ya? Y el mundo nos cambió completamente. O sea, a nosotros nos cambió completamente la perspectiva. En ese momento estábamos pensando en otras cosas, digamos, pero, y como les digo, muy tranquilo, mirando hacia adelante, en función de que habíamos sido capaces de lograr este hito, de haber cumplido con esta nueva normativa ambiental que era súper exigente. O sea, 150 millones de dólares para una división como Ventana es mucha plata, ¿eh? Y bueno, y además junto con ello aparece el tema del mercado. O sea, el mercado de las fundiciones es un mercado bien volátil. El año pasado los términos de los precios, digamos, que usan las fundiciones, que no el precio del cobre, sino estos cargos de tratamiento, estuvieron bastante mejores, en torno a 80, 85. Este año bajaron a 60, o sea, una disminución súper importante. Y lo más fuerte es el precio del ácido, porque un ingreso importante en las fundiciones es el precio del ácido, ¿ah? El precio del ácido el año pasado estuvo en $130, este año va a estar en 70, ¿ah? O sea, a la mitad del precio del ácido. Entonces, los ingresos se están disminuyendo a la mitad este año, ¿ah? Entonces, una cosa que tenemos que estar permanentemente evaluando es qué pasa hacia adelante, ¿ah? Porque, bueno, la realidad de hoy no necesariamente es la realidad futura. Y eso depende fuertemente de qué es lo que pasa con China, ¿ah? La dinámica de los precios de este mercado fundamentalmente están dados por lo que hace China con sus fundiciones, ¿ya? Y China ha estado invirtiendo muy fuerte en desarrollar fundiciones por distintas razones. Ellos son muy competitivos en costo, porque ¿Cuánto están las fundiciones? el costo de fundición en China, José, debe estar en unos 15 ¿15 centavos? Yo diría que menos, alrededor de 10, 12 centavos. 10, 12 centavos. Y el promedio de Chile deben ser unos 30 centavos. O sea, casi 3 veces. Bueno, mano de obra, el costo de energía en China es muy bajo. También el costo de los suministros, los activos, acero. 10 los centavos, estamos hablando $40 por tonelada. $40 por tonelada, y eso son por tonelada de concentrado. Y concentrado tiene 25% de cobre. Pero serán unos 5 centavos. 5 centavos. Por ahí. Por 4. Habría que ir, ¿ah? Pero no es No tanto, no hace la diferencia, ¿ah? Ese es un ingreso de las fundiciones también, el ahorro de flete, ¿eh? Como usted señalaba, es un ingreso importante en las fundiciones, pero es muy difícil competir con China. Bueno, entonces, eso por una parte. Entonces, Ventana ha enfrentado y va a seguir enfrentando harta incertidumbre, ¿eh? Por el mercado, y yo creo que también qué pasa con las comunidades del entorno y las exigencias que finalmente se le coloquen en materia ambiental. Porque efectivamente, si, como decía el gerente, si, no sé, en un año más se decide colocar una normativa más exigente, todo lo que estamos haciendo ahora no sirve para nada. Quedamos absolutamente cortos, ¿ya? Y ya el capturar un 1% más cuesta exponencialmente más, porque significa ya un cambio tecnológico completo. O sea, la tecnología que tenemos de estos convertidores, en que hay mucho transporte de fluidos en las tazas, ¿ya? Digamos, tiene que ser cambiado a una tecnología distinta, ¿ya? Y eso significa prácticamente, por ejemplo, si fuéramos al 99%, hacer una fundición nueva, ¿ah?
Depende del tamaño. Es una fundición del tamaño de esta, que sería una fundición que no es muy competitiva en costo por tamaño, costaría unos 500 millones. Sí, pero uno sería cuestionarse si tiene sentido mantener una fundición de ese tamaño. Disculpe. Si tiene sentido mantener una fundición de ese tamaño, pero en realidad va a perder competitividad. Si uno ve el mercado de las fundiciones, están sobre 1 millón y con captura sobre 98. Y hay que ir para allá, digo, en el corto plazo. Entonces probablemente no va a ser 500 millones. Si nosotros vamos a una fundición de 1 millón, estamos hablando de 1.000 millones de dólares. Una fundición de 1 millón debe costar 1.000 millones de dólares, más o menos. O sea, y por último, en el tema de ventana hay un tema no menor, que nosotros tenemos una ley, que es la ley de traspaso, que en términos prácticos nos obliga a mantener operando la fundición. Nosotros no tenemos ninguna posibilidad desde el punto de vista legal de poder detener la operación de la fundición. Estamos obligados por ley a mantener en ventana la capacidad para fundir los concentrados de NAMI. Así está escrita la ley. Entonces, si por ese motivo nosotros estuviéramos forzados a detener la operación, nosotros estaríamos en un incumplimiento legal, porque la ley de traspaso nos obliga a operar la fundición. Esa es la realidad. Si uno le agrega a este proceso, por ejemplo, ¿cuántos traen los chinos en este caso, cuando procesan nuestro concentrado? ¿Cuál es el valor adicional que tienen otros metales, por ejemplo, que ellos pueden extraer de los concentrados que se llevan? ¿Cómo uno pudiera tener una evaluación? Porque a lo mejor los chinos, el negocio de ellos es un negocio más allá de la refinación. ¿Cuánto es eso? ¿Tienen alguna cuantificación? Por lo menos, de acuerdo, ustedes conocen el concentrado nuestro, saben la cantidad de molibdeno que tienen, saben la cantidad de plata, de oro, de galio, de germanio, de tierras raras que puede tener. ¿Cuánto significa eso en un adicional? Si nosotros pudiéramos hacerlo, por ejemplo. Hay una característica que también es muy importante en China. En general, las funciones están integradas. ¿Qué significa eso? Que tienen función y refinería. Y además, tienen muchos de ellos plantas para producir abonos, fosfatos. Y por lo tanto, el ácido, que para nosotros es un problema, y que va a ser un problema en un tiempo más porque hay que ponerlo al norte y probablemente hay que regalarlo, para ellos no, porque es un insumo que le permite. Entonces, ellos van generando negocios en torno a la fundición. Por eso que en realidad lo que ellos ven como negocio no es solo la fundición, porque no habría cómo, y no se entendería cómo la fundición compiten. Hoy día los chinos son los que marcan el precio. Ellos son los que fijan Y yo les comentaba delante que la tarifa, el precio promedio hoy día está a 45 con 4,5 en China. $45. Uno cuando lee los artículos se da cuenta que en realidad los tres grandes jugadores son las principales fundiciones chinas. Y muchas de las fundiciones chinas chicas están en serio problema de continuidad, porque no tienen la capacidad de enfrentar esos grandes monopolios. Esos monopolios no son solo la fusión. La fusión es uno de los elementos. Ellos trabajan desarrollando esos productos, trabajan desarrollando, aprovechando todo el perfil de los barronódicos, porque producen, no exportan barronódicos. Ellos llegan a su barronódico y le sacan oro, plata. Nosotros también nos pagan. Cuando nosotros vendemos los concentrados, no es que el oro y la plata no se pague, se paga. Pero se hacen deducciones metalúrgicas, exactamente. Y por lo tanto ellos son capaces de ir a un nivel de eficiencia tal que recuperan más que lo que nos pagan. Hay otros elementos que nosotros no recuperamos, que se recuperan las plantas metales, pero que no se pagan. Por ejemplo, el teluro, nadie paga eso. El vanadio, nadie paga eso. El platino, el paladio. Y si uno empieza a sumar, hay valores agregados, pero para eso se requiere una refinería. Y para aprovechar hay que integrar otros proyectos adicionales a la fundición. Por eso ellos tienen un nivel de... Bueno, y otro que digamos, hay tres componentes que son muy importantes. Primero, la escala. Si uno empieza a ver cómo ha ido cambiando el escenario de la función en Chile, la de 300.000 toneladas por metro murieron, no existen. Van todas, algunas a 1 millón, a 2 millones de toneladas. Yo tuve la ocasión de ir a una fundición en China que era 2 millones de toneladas. Una locura para nosotros, pero una normalidad para ellos. Perdón, ¿y cuánto es lo que se exporta? La escala de producción de Chile no da para tener una de esas fundiciones por el rol que tiene Chile en la centralidad minera de cobre a nivel mundial. Es que ahí es donde uno empieza a plantearse, porque yo creo que la pura fundición, pusiéramos una fundición. Una fundición integrada. Chile no debería pensar estratégicamente
en ese sentido, con las mismas integraciones que, por ejemplo, desarrollan los chinos, que por algo lo harán, si los chinos tienen menos cobre que nosotros, yo supongo, ¿no? Claro, pero el negocio de los chinos son las fundiciones. Sí, pero ¿por qué nosotros, teniendo el recurso, nunca hemos pensado en hacer el negocio que hacen los chinos que no tienen cobre? Y que además tienen que atravesar el Pacífico para obtener. Es una discusión que habrá que hacer, pero hay un punto que nosotros en algún momento nos complicaba mucho, que es el tema de los subproductos, tema relevante. Sí. Pero sí, una razón es... ¿Senador? Sí. Pero para terminar, a mí la discusión que me interesaría tener... Perdón. A mí, justamente yo creo que la discusión que esta comisión pudiera hacer con Codelco y con minería es esta. O sea, ¿cuál es la definición, cuál es la estrategia futura del desarrollo de la minería en Chile? Con los otros componentes también, porque yo creo que ahí donde estamos, yo pienso que no hemos tenido por lo menos para descartar eso o para reafirmar una estrategia, a mí me parece que eso sería lo importante. Un solo comentario, disculpa, para cerrar el punto. Si uno mira dónde se están construyendo fundiciones en el mundo, porque hay varios países, además de Chile, que producen cobre y concentrados de cobre, ¿no? Australia, Indonesia, hay varios países grandes que producen. Y nadie está construyendo fundiciones en esos países. Nadie. Entonces uno se pregunta, ¿por qué? Y básicamente es por el costo, tanto el costo capital de construir las fundiciones, que en China son mucho más bajos que tanto en Chile, en Europa, en América, en Indonesia o en Australia, como los costos de operación. Entonces, al final, todas las grandes compañías mineras o compañías mineras que están integradas verticalmente, la inversión y el capital lo alocatean básicamente en negocios que son más rentables que las fundiciones. Y no son rentables en estos países básicamente porque los costos son mucho más altos y es muy difícil competir con el negocio de hacer una fundición en China. Ellos tienen costos de capital muchísimo más bajos que nosotros, capacidad de ingeniería también notable, han desarrollado una tecnología increíble y los costos de operación son un tercio de lo que... Claro, tienen costos de mano de obra... Y consumo propio, integración en otras cosas, entonces tienen muchas ventajas. Pero hoy día en el mundo no hay otras fundiciones que se estén desarrollando fuera de China. Muchas gracias. Tuve que retirarme porque estamos trabajando otro proyecto de ley en la Comisión de Obras Públicas. En primer lugar, agradecer la visita de nuestro presidente ejecutivo y todo el equipo que lo acompaña en el día de hoy. La semana antepasada nosotros justamente recibimos a los trabajadores de Ventana con una preocupación enorme, en que todos entendemos la situación que hay. Y en eso la información que ustedes nos entregaron también la entregaron ellos y también el ministro de Minería respecto al esfuerzo que ha hecho Ventana, porque fue la primera que llegó al 95%. Y yo no puedo dejar de recordar aquí el esfuerzo que se hizo en esta propia comisión, en la comisión FURE, como se llamó, y que inclusive en el gobierno anterior trabajó arduamente con el fin de ver la factibilidad de irnos al 98-99%, porque en el fondo nuestro país está condenado, en definitiva, como va la cosa, a exportar concentrados. Y eso es gravísimo, porque bien sabemos que nuestros mayores compradores son los chinos, y ellos tienen toda la tecnología que hoy día nosotros no tenemos los recursos para poderla tener. Por lo tanto, en ese sentido, entender que creo que hay una deuda que tenemos todo el país justamente con quienes nos han entregado la mayor cantidad de recursos para y la inversión social de Chile. Y eso creo que no se reinvirtieron y no se pusieron los recursos en el momento adecuado. Y esto nos está pasando justamente por sacarle la plata a Codelco, pero no reinvertir como corresponde. En segundo lugar, yo valoro el hecho, y en eso el senador Girardi votó a favor también en esa época, de comprar, que Codelco le comprara justamente Enami esta fundición. Por lo tanto, es responsabilidad nuestra. Y justamente nosotros quisimos asegurarnos que tuviéramos esta fundición y refinería con el fin de que nuestros pequeños y medianos mineros pudieran tener un lugar donde poder procesar sus productos. Y eso es hasta el día de hoy. Entonces, por lo tanto, bien lo dice nuestro presidente ejecutivo,
que esto es materia de ley y por lo tanto cualquier cambio que se tenga que hacer justamente para cerrar esta pasa por el Congreso Nacional y eso creo que es una tremenda garantía, no solamente para la minería chilena, sino también para las personas que trabajan en Ventana. Lo digo porque creo que aquí ha habido demasiado venta de información que muchas veces es falsa. Y muchas veces esto afecta la imagen, porque creo que, o sea, yo soy testigo del esfuerzo que se han hecho en muchas partes. Y creo que en Ventana ha sido un momento demasiado sensible, pero ahí he visto que no hay ningún formalizado en el día de hoy de Ventana, no hay ninguna acusación formal contra Ventana. Todas las investigaciones que se han hecho, sin duda, no son los responsables. Hay formalizados de otras empresas que también son del Estado, una del Estado, y por lo tanto creo que ese es un tema que tenemos que tener, presidente, con mucha responsabilidad. Porque, y en eso valoró que el senador Girardi haya ingresado a esta comisión para que vea un punto de vista distinto a lo que recibimos también bajo el punto de vista de los ambientalistas. Porque es fácil hoy día sobre todo levantar información que no corresponde o que no existe la certeza también de esa información. Por otro lado, yo quisiera, presidente, pedirle que creo que es muy importante la venida tanto de Sonami como de Enami a esta comisión respecto al tema de Ventana, porque y Cochilco. ¿Ah? Yo le pediría, si es posible, en la próxima sesión pudiéramos tener la presencia y ojalá que Codelco siempre, cuando estemos tratando estos temas, tenga a alguien aquí, porque requerimos también confrontar información que muchas veces puede haber algunas que son erradas, entonces no nos queremos quedar con una información incompleta. Por eso, valorar el esfuerzo que se está haciendo. Sabemos que nosotros le hicimos una petición formal a Codelco de esa inversión de recursos con el fin de cumplir el próximo año con la obligación ambiental que tienen ustedes, que no sabemos cuánta plata era porque no quisimos, nos hablaban de 30 millones de dólares, pero ustedes saben mucho más que nosotros, por lo tanto no quisimos ponerle cifra en ese momento, pero nos gustaría también, no sé si la dio una respuesta más formal a ello. Sí, a ver, primero yo creo que la Comisión de Minería como tal, obviamente que puede seguir tratando el tema de las fundiciones, que quedó pendiente y nuestra frustración ya la compartí en cuanto a que sentíamos de que íbamos a invertir muchísimo dinero para este país en una tecnología que ya queda rápidamente obsoleta. Y por lo tanto es un tema que está pendiente y un tema de país y valdría la pena que la Comisión de Minería como tal del Senado pudiera seguir desarrollándolo para saber del gobierno qué es lo que va a hacer en definitiva. Vamos a seguir mandándolo más a China por temas de abaratamiento, costo, o tenemos algún sentido de mirada en algún momento decir, mira, aunque sea una inversión mayor, debería, y pensarse en una chica, si no estoy pensando en una grande definitiva, en fin, tema que creo que la Comisión de Minería debe tratar. Pero a mí me gustaría una respuesta más precisa, porque lo que yo estoy escuchando, don Octavio Araneda, es algo ambiguo. Yo creo que, por lo menos yo como representante de la región de Valparaíso, necesito sentirme de que hay un razonamiento más fino en cuanto que nos digan, mire, sí, nos vamos a jugar para que siga más allá de lo que tiene que cumplir la ley, en cuanto que tiene razón el senador García Huidobro, que es muy importante. Este fue un compromiso que permitió que los pequeños, medianos, sobre todo, pudiesen entregar su material y pudiesen tener la posibilidad, digamos, de ser tratados. Estamos hablando de NAMI y lo que significa, pero a mí me gustaría saber con más exactitud qué está pensando Codelco, porque tiene que tener un pensamiento. Yo entiendo la disyuntiva que tienen. Cumplir los estándares ambientales les obliga a bajar su capacidad operativa y por lo tanto tienen más pérdida o menos ganancias, si quiere llamar así. Pero por otro lado, yo necesito saber, porque no solo trata de algo importante, ya se han invertido casi 160 millones de dólares. Estamos hablando de miles de trabajadores, directos e indirectos. Estamos hablando de toda la vida completa de la comunidad y estamos hablando también de salud. Entonces, todo esto tiene que tener una ecuación que permita decir, es factible, tecnológicamente es factible seguir trabajando, bajando los estándares, es factible que siga, digamos, la proyección o sea, podemos proyectarnos en el tiempo hasta que en algún momento este Estado tome una decisión, que alguna vez a lo mejor va a ser efectivamente la gran fundición, ahí veremos, no lo sé.
Pero en el intertanto, yo sí necesito una respuesta que yo creo que no la ha dado, porque hasta ahora ha trabajado siempre incertidumbre, pero eso lo único que hace es aumentar la incertidumbre. Y yo creo que los trabajadores lo que más quieren del directorio Codelco es claridad hacia dónde vamos. A ver, yo creo que hoy día nadie puede dar una garantía bancaria o escrita, digamos, de continuidad hasta más infinito de una operación ninguna, de cualquiera que sea. Nosotros estamos permanentemente evaluando todos nuestros procesos, porque si hay un proceso que en algún momento vemos que no renta, dada la misión que tenemos que evaluar seriamente si continúa o no. En el caso particular de Ventana, nosotros vamos, este año, el año 2020, tenemos planificado nuestro presupuesto seguir operando y estamos concentrados en definir qué inversión y de qué forma podemos resolver el problema del año 22. Y ese es nuestro foco hoy día, ¿ya? Y el otro foco, y eso es un tema que estamos trabajando y vamos a trabajar fuertemente con nuestros trabajadores, es cómo podemos tratar de dar vuelta a estas condiciones de mercado bajando más los costos, ¿ya? Entonces, al final, el futuro de Ventana se juega en 2 o 3 dimensiones. La primera es bajando los costos para que esta operación tenga, digamos, un margen razonable, ¿ya? Y no sea una pérdida gigante para Codelco, para el Estado. Y segundo, para que ambientalmente sea viable, y eso pasa por definir qué proyectos que tenemos que hacer y ejecutarlo a tiempo. Y tercero, y eso es muy importante, ver qué pasa con 2 variables que nosotros no manejamos, ¿ah? Que es el mercado, que nos siga deteriorándose más, que eso no hay ninguna bola de cristal al respecto. Nosotros creemos que va a mejorar. Esa es nuestra proyección de largo plazo, que va a ir a 90, ¿ya? Pero si no va a 90, ¿qué pasa? Es un tema que tenemos que evaluar en su momento. Y el otro tema, el tema de las exigencias ambientales, o sea, ¿qué es lo que el país quiere? Si el país quiere apretar mucho más la normativa ambiental, nuevamente nosotros como administración tenemos que ser muy responsables y decirle, mire, esto cuesta tanta plata y se demora tanto tiempo, ¿es posible o no es posible? Pero eso, digamos, obviamente que hoy día no lo sabemos porque va a depender de cómo vaya evolucionando este tema y qué normativas se vayan definiendo en el futuro. Sí, sé que todavía suena medio ambiguo, pero así es la vida. Yo creo que la gente en Ventana sabe y ha vivido con esta incertidumbre permanentemente. Y nosotros los últimos años lo que hemos hecho en nuestro mayor esfuerzo junto con ellos es por mantener operando la fundición, tratando de llevarla a números azules y cumpliendo estrictamente con la normativa y cuidando mucho el tema ambiental. Créanme ustedes que en Ventana la gente tiene una real preocupación por el tema ambiental. Así a mí me consta. Si ustedes van a la fundición, y yo los invito a que vayan un día a la fundición, conversen con los operadores. Ustedes van a ver ahí el operador que maneja la fundición, lo que tiene al lado es el pronóstico meteorológico. Y ellos tienen una conciencia absoluta, 100%, respecto a lo que significa el cuidado de operar la fundición en relación a los episodios meteorológicos y el tema del cuidar la calidad del aire. Eso no es infalible, porque eventualmente tenemos excedencia, porque la meteorología no la controlamos completamente, pero sí tenemos una organización muy comprometida y digamos y que trabaja concienzudamente en el tema de tratar de mantener en pie esta operación, pero cuidando el medio ambiente, porque ellos además son ciudadanos y viven ahí, ¿no? Sus familias están ahí. Entonces, están muy conectados con la comunidad. Y esa es la realidad que los trabajadores de Ventana han vivido en los últimos años y van a seguir viviendo. Y nosotros como administración estamos con ellos apoyándolos de manera de poder hacer posible todo esto. Por último, yo quería decirle algo. Nosotros, es importante tener claro el contexto de Codelco. Nosotros estamos, junto con todo esto, estamos enfrentando un proyecto, una transformación súper importante en nuestras operaciones. Estamos en un proceso largo, que empezó hace 5 años, de modernizar brutalmente nuestras operaciones. Operaciones muy antiguas,
operaciones de más de 100 años, algunas de ellas, el Teniente, Chuquicamata, el mismo Salvador, ¿ya? Y eso pasa por una reconstrucción física de gran parte de nuestras fundiciones, fundamentalmente las minas, las plantas. Acabamos de invertir $2.000 millones en las fundiciones, ¿ya? Para poder dejarla autónoma, cumplir con la normativa ambiental. Pero en lo que viene a continuación, los próximos 10 años, tenemos que invertir $40.000 millones, ¿ya? La mitad de esos son proyectos estructurales, la otra mitad es desarrollo, un cuarto de lo que sigue es desarrollo mina y el resto son muchos proyectos que tienen que ver con mejora de temas ambientales. El tema de los tanques relay es un tema muy relevante para nosotros, ¿ya? También estamos haciendo un upgrade a todo lo que es la operación y los diseños de los tanques relay. Eso toma tiempo y plata, ¿ah? Porque los proyectos que hay que hacer son bastante grandes, muy significativos. Entonces, y por lo tanto, el gran desafío que tiene Codelco hoy día es poder ser capaz de no solamente ejecutar esos proyectos, sino poder financiarlos. O sea, financiar $40.000 millones es un gran desafío para la corporación y para el país. Y por lo tanto, el propósito que nosotros nos hemos puesto básicamente es ayudar en qué sentido. Primero, nos hemos puesto el propósito de aumentar los excedentes en 1.000 millones del 2021 en adelante. Agregar 1.000 millones más del 2021 en adelante, de forma continua, ¿ya? Con base en el 2018. 400 millones más del 2020, que estamos metiendo en el presupuesto, más 1.000 millones más del 2021 en adelante. ¿Para qué? Obviamente tenemos más excedentes, el tener más excedentes nos ayuda a tener caja para poder financiar toda esta como reconstrucción física de Codelco, ¿ya? Después me voy a referir a de qué estamos hablando. Y lo otro que estamos trabajando muy firmemente es en vez de gastar 40.000 millones, optimizar nuestra cartera, tanto en tipo de proyecto como el diseño de los proyectos, y ahorrar un 20%. O sea, ahorrar 8.000 millones de los 40.000. ¿Ya? O sea, no gastar los 40.000, gastar 32.000, ¿ya? En estos 10 años. ¿Ya? ¿Con el propósito de qué? De poder hacer viable que esta cosa ocurra, ¿ya? Y de manera que podamos finalmente terminar después de este proceso con un Codelco mucho más moderno, con activos de primer nivel, y que nos permita seguir operando por 40 o 50 años más. El primero de esos proyectos fue Chuquicamata Subterráneo, que es un gran proyecto, ¿ya? Un gran proyecto. Realmente estamos orgullosos de eso, ¿ya? Entonces ahí prácticamente el rasgo desaparece y tenemos una mina subterránea ultra moderna, de altísima productividad. Y es el primero de los buques insignia de los que tenemos. Estamos haciendo los niveles profundos de Teniente, también un proyecto de 40, 50 años más. Pero tenemos que construir el Rajo Inca para la continuidad de Salvador, un proyecto de 1.500 millones de dólares. Tenemos que hacer RT se nos acaban los óxidos, pero debajo tenemos un yacimiento gigante de sulfuro. O sea, tenemos ahí el desafío de una concentradora de 200.000 toneladas por día, un proyecto de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares, para dar de vida a Radomiro Tomic, que es una división que le ha dado mucho excedente al país a lo largo de toda su historia, y seguir el desarrollo de Andina, y así varios proyectos más. Entonces el desafío es gigante. Y digamos, y por lo tanto la corporación tiene un tremendo foco en todo eso, ¿eh? Y ese es el desafío que nos estamos poniendo. Junto con todo aquello, estamos dibujando, diseñando y trabajando ya una gran transformación en otros aspectos. El tema de innovación, un tema que le vamos a poner un fuerte impulso, bien focalizado, y dentro de los temas de innovación, el tema de medio ambiente es uno de los ejes. No solamente está el tema minero, ¿ah?, sino también, por cierto, el tema de innovación focalizado en qué cosa. Aire, agua, especialmente relave. Ahí vamos a estar focalizados, ¿ah?, en el tema de innovación, ¿ya? El otro tema que tenemos fuerte es una agenda de probidad. Después les voy a comentar algunas cosas sobre relave, que es bien interesante, que está pasando a nivel mundial, el tema de relave. El tema de probidad es un tema también que estamos impulsando con fuerza y aumentando el alcance de todo lo que hayamos hecho previamente.
y el tema de transformación cultural de la gente y el desarrollo de las personas, que ese es un tema muy grande, porque si vamos a reconstruir Codelco físicamente, tenemos que aprovechar de cambiar la cultura de la compañía, hacer una compañía más liviana, más fresca, más sustentable, más no sé, más cercana a las comunidades, y eso es un desafío muy grande, y va a requerir un desafío no solamente inversional, sino también un tema de desarrollo de competencia de nuestra gente, el cambio de la forma de liderazgo, hay una serie de cosas que están detrás. Entonces, y bueno, obviamente que el tema de medio ambiente es un eje importante. Nosotros estamos trabajando en definir metas bien concretas al año 25 y al año 30. Es un tema que vamos a hacer público, diría que aquí a marzo, probablemente. Pero estamos trabajando en hacer una definición bien precisa de compromiso a 5 años y a 10 años respecto a nuestra mejora de nuestra performance ambiental, y obviamente eso asociado a todos estos planes de inversión y a los planes de gestión que estamos trabajando en las distintas divisiones. Y también estamos configurando dentro de los 5 ejes el tema de medio ambiente y sustentabilidad como uno de los ejes principales. Eso. Estamos en la hora, entonces vamos a extender la sesión. Vamos a extender la sesión y le doy la palabra a la senadora Allende, al senador Girardi y terminamos. 2 minutos, porque bueno, yo creo que ya entramos en un tema más general, pero muy importante, porque yo sí creo que apostar por Codelco y lo que significa como país es tremendamente necesario e importante. Yo creo que además la definición que hizo Codelco, y bueno, yo tengo una mirada distinta a la del senador Girardi, pero es legítimo, cada uno tiene su mirada, pero yo creo que aquí hubo un desafío de ingeniería prácticamente único, porque hacer 5 proyectos estructurales, la magnitud de lo que están planteando, sobre todo pienso en Chucamate, no y el Teniente y otro, es notable, pero también era la gran oportunidad para no transformar en Codelco de hasta ahora, como era por lo menos la principal empresa productor individual mayor en el mundo, es transformarla en una empresa mediana con suerte si no hacíamos este proceso. Entonces yo creo que no voy a entrar en detalle, pero yo creo que lo que hicieron directorios anteriores de apostar a estos proyectos estructurales y de jugársela por estos proyectos de un desafío de ingeniería son verdaderamente notables. Y yo creo que hicimos bien como país apuntalar esto. Y yo siento que más bien la pregunta va, porque a mí me interesa que esto se desarrolle y siga, es que ya me escapa un poco el tema, por supuesto, que nos convocó en este momento, pero es justamente eso. Que tanto es viable lo que está diciendo en la medida que esto requiere recursos. El de Estado se los tiene que entregar, no podemos seguir endeudando a Codelco, no queremos que siga siendo clasificada en un momento en riesgo por las deudas que va adquiriendo y más bien cuánto apoyo tiene, por un lado. Y por otro lado, no sé, presidente, pero con la nueva ley del cobre, la verdad es que yo me sentí un poco frustrada, porque es cierto que ya no es directo hacia las Fuerzas Armadas, pero la verdad es que sigue capitalizando el Tesoro Público. Entonces, de alguna manera, Codelco sigue teniendo una mochila que yo creo que no la tiene ninguna empresa del mundo. O sea, no corresponde que una empresa le digan, mira, el 10% de sus ventas viene para acá. Antes era la Fuerza Armada, perfecto, ahora no es la Fuerza Armada. Pero ¿sabe qué? Se lo siguen sacando igual. Entonces, yo pienso que ustedes también tienen un momento dado que, claro, no lo pueden decir, pero yo creo que la mochila que les dejaron, francamente, yo sé la inición que tienen para poder decirlo, pero lo digo yo. Entonces, yo creo que francamente no corresponde si uno tiene una mirada de Estado y si quiere jugársela para que Codelco siga siendo la empresa individual productora más importante. Y que eso significa además recursos para Chile. Bueno, podríamos estar haciendo todas las políticas que en gran medida sustentamos si no es por Codelco, que sigue entregando las mayores utilidades, porque no me van a decir que las otras les entregan los niveles que entrega Codelco, a pesar de. Entonces, yo quería dejar eso establecido, presidente, porque por lo menos esa es mi mirada, y yo creo que es súper importante, y eso tiene que ver un poco con esta comisión, que yo ya no soy parte, pero que siempre me sentí muy identificada, digamos, de poder decir, nosotros he quedado así un poco sorprendida con la cifra. Cuando hablábamos de estos 5 proyectos estructurales, se hablaba siempre de una inversión entre 20 y 26 mil millones de dólares, se dijo 26 mil, después se redujo, pero sí, me están distrayendo, pero no me hablaron.
pero no lo van a lograr. No, nunca hablamos de 40.000 ni de 32.000. Ahora yo comparto, porque aquí en esta comisión recibimos muchas veces a los directorios pasados y estábamos muy de acuerdo con los desafíos estructurales que implicaban, estábamos de acuerdo con la línea medioambiental, estábamos de acuerdo que hicieran innovación y tecnología. O sea, yo creo que los ejes principales que se propuso Codelco son muy importantes. Yo creo que esos requieren continuidad y ojalá que esta comisión se preocupe de oficiar las veces que sea necesario para garantizar que Codelco tiene el financiamiento que requiere y no seguirse endeudando, sino que lo tenga, porque este Estado tiene que ponerle recursos a Codelco y no solo sacárselos como hasta ahora siempre ha sido la tónica. Eso, presidente, por lo menos que quede constancia de mi opinión. Bueno, yo pienso que no hay nadie que no quiera que Chile tenga más minería y no menos minería. Entonces el desafío es ese. Yo tengo el convencimiento que el principal negocio y valor de Codelco es la innovación. Y eso estamos muy atrasados. ¿Ah? Porque se desarrollaron proyectos, pero como en la lógica de lo que se viene haciendo hace, como usted decía, hace 100 años, 60 años, 50 años. Yo creo que sí, los nuevos proyectos, particularmente Chuquicamata, tiene un componente de inteligencia artificial que me parece relevante, pero en general no hay una nueva visión. Entonces, a mí, ¿qué me parece que debiera ser el polo de desarrollo de esta nueva era? Los problemas ambientales pasan fundamentalmente por el manejo de los procesos energéticos que están asociados. Entonces, ¿por qué no hacemos un consorcio en Codelco, con minería, con nuestras universidades, con nuestros científicos para desarrollar y para buscar soluciones a eso? Esto no se va a solucionar por la vía tradicional. No tiene solución. Además, yo les digo, lo que se invierta ahí finalmente va a ser poco y a lo mejor esos mismos recursos destinados a generar procesos innovativos pueden ser importantes. De verdad, a mí me parece que deberíamos desarrollar un centro de desarrollo de energía solar e hidrógeno para la minería. Un foco. Segundo, el segundo problema importante que estamos teniendo va a ser con los relaves. No tienen solución. Hay experiencia de algunos que los quieren poner submarinos, otros no tienen solución. La única solución es biotecnológica. O sea, yo creo que ahí debiéramos tener un foco de investigación y desarrollo potente. Cuando ustedes me dicen, hemos invertido 150 millones de dólares y no hemos tenido resultados, yo le digo, mire, con una fracción de eso se podrían desarrollar grandes proyectos. Quiero recordar que el proyecto Obama de cableado al cerebro humano son 6.000 millones de dólares y está permitiendo transformaciones inéditas. O el proyecto de descifrar el genoma humano de Bill Clinton fue cerca de 6.000 millones de dólares. O sea, son cifras gigantescas y fueron capaces de mover a la ciencia y a la intelectualidad del mundo. O sea, yo creo que nosotros debiéramos generar consorcios y, por ejemplo, en materia de biotecnología, en materia de desalación de agua, en materia de todos estos temas que son los temas críticos. Yo estoy convencido que Chile tiene capacidades y puede convocar capacidades y generar un polo de solución a aquellos cuellos de botella que nosotros tenemos. También en el ámbito de la inteligencia artificial, que yo creo que va a ser otro de los elementos críticos de la gestión minera futura. Si uno combinara eso y dijera, mira, este fuera un proyecto país, y liderado por las necesidades que nosotros tenemos de seguir siendo una potencia minera, me parece que sería muy, muy importante. Entonces, yo creo que ahí, cuando se habla de medio ambiente, o cuando se habla del desarrollo de la empresa futuro, no pasa solo por disminuir costos. Ahí me parece que hay un reenfoque que hay que hacer, una reflexión nueva, porque lo que se hizo hasta ayer, sirvió hasta ayer, pero esas recetas no son las que nos sirven para el futuro, porque además tus exigencias ambientales, cambio climático, emisiones de CO2 van a ser brutales. O sea, yo pienso, ¿no?, el escenario, mirar esto, en 5 años más, la restricción a la emisión de CO2, a la huella de carbono, va a ser letal. Entonces, yo digo, preparémonos antes que nos llegue la guillotina y tengamos que... Entonces, ese escenario ya lo conocemos, el escenario de la crisis del agua se va a multiplicar en un escenario donde va a subir más de 2 grados la temperatura, se va a multiplicar por 100 veces. Entonces, yo digo, no esperemos que nos llegue ese escenario porque la reflexión estratégica en un contexto prospectivo, no es mirando para atrás, sino mirando... Entonces, en eso, yo pido que haya, nosotros como comisión y además como Comisión del Futuro,
estaríamos totalmente disponibles, además interesados a motivar, a movilizar, y creo que es muy importante en eso. Lo otro, presidente, como esta comisión no solamente conversacional y psicoanalítica, yo le pido que ponga en tabla el proyecto, porque somos una comisión legislativa de glaciares el 6 de enero, el 7 de enero, por ahí. Precisamente antes que, al principio de la Además, sesión, para que no se aburra tanto. al principio de la sesión, vimos el tema de que los comités acordaron que tenemos 15 días para despachar glaciares, pero la próxima sesión va a ser en enero, entonces deberíamos en rigor citar un día miércoles y jueves, y eventualmente jueves hasta total despacho. Podemos tener el día miércoles. Santiago el jueves. Sí, en Santiago, el jueves, miércoles aunque mañana va a haber sesión, me dicen acá en Valparaíso todo esto, ¿no? Porque a las 5... Ya, porque a las 5 votan recién en el Senado en la Cámara la reforma constitucional. Y los senadores de la UDI tienen una actividad a las 6:30, así que va a quedar para mañana probablemente la sesión de la reforma. Bueno, pero al margen de eso, entonces deberíamos citar un día miércoles de la sesión ordinaria y al día siguiente hasta total despacho y sacar el proyecto en una sesión maratónica. Así que eso lo vamos a ver después el detalle cómo se implementa. Bueno, le agradecemos la presencia de los representantes de Codelco. Importante que nos acompañe justamente para esa ley el presidente ejecutivo, porque creo que es fundamental para Chile también tener la información de Codelco en esa ley. Así que Bueno, nosotros dimos audiencia a Codelco desde su punto de vista, pero eso no obsta que en las sesiones, cuando veamos este proyecto, si quiere estar presente o quiere hacer algún punto, explicaciones que se van a hacer. bienvenido sea. Bueno, habiéndose cumplido la objeto de la nación, se levanta.